en una nueva emisión de Consejo de Estado en línea. Agradecemos a los estudiantes de la Universidad del SINU, la sede de Bogotá, y a todos los asistentes que nos acompañan en el día de hoy. Queremos recordarles a todas las personas que nos están viendo que se pueden conectar a través de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook, y también en nuestra página web para ver la transmisión en vivo. En esta emisión nos acompaña el doctor Juan Manuel Laverde, magistrado auxiliar de la Sala de Consulta, quien nos hablará sobre las sanciones administrativas, análisis jurisprudencial. Le doy la palabra al señor presidente del Consejo de Estado, quien presentará formalmente al doctor Laverde. Bueno, muchas gracias, Juliana. Bienvenidas, estudiantes, bienvenidos, profesores, decanos, y a la audiencia que nos sigue por streaming en este momento. El doctor Juan Manuel Laverde va a presentar unas consideraciones, unas reflexiones que se apoyan en el análisis de jurisprudencia, principalmente del Consejo de Estado de los años 2016, 2017 e incluso del año en curso, del año 2018. Es una conferencia en ese sentido muy actual, y está ligada, por supuesto, al hecho de que se ha convertido en los últimos años en un investigador muy destacado del procedimiento administrativo sancionatorio. De hecho, el día de mañana, en la Feria del Libro, alrededor de las 6 de la tarde, va a ser el lanzamiento de su manual de procedimiento administrativo sancionatorio, en realidad la segunda edición. La primera edición fue muy exitosa, pero eso quizá lo invitó, digamos, íntimamente a producir una segunda edición ampliada, actualizada. De seguro vendrán otros trabajos en esta misma materia, probablemente versiones número 3 de este mismo manual de procedimiento administrativo sancionatorio, dado que es un tema muy dinámico y en el que hay todavía mucho por investigar. El doctor Juan Manuel Laverde es magistrado auxiliar de la Sala de Consulta y Servicio Civil, y pues yo quiero agradecerle su participación en el día de hoy en el programa del Consejo de Estado en línea, y desearles a todos buen día y ojalá un excelente aprovechamiento de las tesis que expondrá aquí el doctor Laverde. Doctor Laverde. Muy buenos días, muchas gracias, doctor Germán Bulo Escobar, por la presentación y por la invitación a este escenario del Consejo de Estado en línea. Pues me convoca en este momento la participación en relación con las sanciones administrativas y el análisis jurisprudencial. Como lo decía el doctor Bula, trataré unos puntos específicos del procedimiento sancionatorio, de las sanciones administrativas, en particular aspectos clave de las sanciones administrativas, con la particularidad de que más que una explicación dogmática, me referiré a temas absolutamente puntuales y que han sido analizados por la jurisprudencia del Consejo de Estado. Como lo decía el doctor Bula, igualmente esa jurisprudencia es reciente, particularmente de los años 2016, 2017 y 2018, y espero entonces que en esa medida, gracias, sea de utilidad para todos ustedes. Como agenda propuesta para este encuentro académico, pues voy a hacer una breve introducción sobre el contexto histórico del procedimiento sancionatorio y de las sanciones administrativas. Voy a formular una tesis, la cual pienso sustentar con todos los aspectos que vamos a tratar en relación con los aspectos clave del procedimiento sancionatorio, y posteriormente hablaré en cada uno de los puntos de la jurisprudencia aplicable, así como de algunos casos recientes, particularmente del 2018, sobre temas sensibles del procedimiento, como son la caducidad y qué hacer en aquellos casos en donde hay actuaciones administrativas que algunas veces se entienden que son sanciones, pero examinado su naturaleza y objeto, pues realmente no lo son, y cuál es el procedimiento aplicable. Para posteriormente
hacer un análisis sobre el debido proceso y el precedente judicial y unas conclusiones sobre estos puntos. Entonces, en ese orden, en una breve introducción y un contexto histórico que tenemos. Yo tenía preparada una presentación, no sé si sea posible por lo menos para las personas que se encuentran en la sala, pues puedan seguir mejor la presentación. Hay, digamos, 3 momentos clave que voy a mencionar, y pues por supuesto no nos da el tiempo para profundizar en ellos, pero el primer punto podríamos denominarlo sanciones administrativas del Estado policía al Estado regulador. Es decir, según el modelo de Estado, según la forma como se entiende la administración, las funciones de la administración y el derecho administrativo, pues evidentemente hay una respuesta estatal frente a una infracción legal. Entonces, para no irnos tan lejos, voy a simplemente citar la Constitución Política de 1886, en la cual, por supuesto, el tema de las sanciones administrativas pues no era un asunto que se explicara de manera amplia en la Constitución, no era un tema que trataba la Constitución del 86, la Constitución del 86, ustedes saben, está dentro de la teoría clásica de la tridivisión del poder político, ejecutivo, legislativo y judicial, y pues evidentemente el monopolio de la sanción estaba en manos de los jueces, es decir, no se avisoraba de manera tan clara como lo vemos hoy, una función administrativa sancionatoria. Había algunas funciones de inspección y vigilancia que estaban radicadas en el presidente de la República y, pues, por supuesto, había otro aspecto esencial dentro de ese marco constitucional, era la protección absoluta, casi que absoluta, a la propiedad privada y, por ende, en esa época, pues, no se hablaba de intervención del Estado en la economía. Era un asunto que fue muy posterior a la Constitución del 86, cuando ya vemos que el Estado asume otro papel, y entonces ahí, pues en esos hitos constitucionales viene un momento muy importante para Colombia, que es la misión Kemmerer, y con la misión Kemmerer, que pues en 1923, hay un cambio institucional y particularmente un cambio en el derecho administrativo colombiano, una nueva estructura administrativa, y nacen, fruto de la misión Kemmerer, el Banco de la República, la Contraloría General de la República, hay la Superintendencia Bancaria de Colombia y Superintendencia Financiera, en fin, se crean las bases de un Estado intervencionista, creo que en ese momento precursor, porque el intervencionismo de Estado solamente viene a partir de los años 30. ¿Y por qué cito este punto? Porque evidentemente es allí donde se profundizan realmente o se da un nuevo papel a la función estatal, particularmente la función de inspección, control y vigilancia, y por lo mismo desde ese momento podemos hablar de que se instaura en Colombia unas sanciones administrativas en cabeza de unas entidades administrativas que cumplen esa potestad sancionatoria. Pero ese modelo intervencionista pronto cambia, da un giro sobre las tesis originales del intervencionismo de Estado y se convierte en un modelo intervencionista proteccionista. Es decir, en Colombia creímos en su momento que era importante que el Estado tuviera un papel fundamental en la actividad económica, y entonces llegamos a lo que fue un Estado empresario. Es decir, se crean a partir de los años 40 y 50 entidades públicas muy poderosas que bajo un régimen de monopolio pues ejercen o cumplen o prestan, mejor, para ser más preciso, prestan un servicio público. Entonces, pues evidentemente tenemos entidades, repito, muy poderosas como en su momento Ferrocarriles Nacionales, Telecom, Instituto de Seguros Sociales, Caprecom, en fin, bueno, todas esas empresas lamentablemente ya liquidadas, pero la función de inspección, control y vigilancia del Estado frente al Estado pues realmente es en principio inoficiosa. Es decir, el Estado no se controla a sí mismo, porque sería una especie de yo con yo. Entonces, bajo ese régimen de monopolio, pues evidentemente no había una
figura muy concreta y sobre todo eficiente de sanciones administrativas y de inspección, control y vigilancia. Obviamente también, pues si el Estado tenía unas empresas, pues la idea es que éstas pues tuvieran algún lucro y pues evidentemente entre menos controles tuviesen, pues mejor para esa actividad estatal que se ejercía frente a una prestación o la prestación de servicios públicos en múltiples, repito, empresas estatales. Llegan los años 60, llega también las tesis que piden una revisión de ese modelo intervencionista. En Colombia tenemos una norma fundamental dentro de esta historia, que pues repito, tiene que ser muy breve, y es el decreto 444 del 67, el estatuto cambiario, muy conocido por esa época, en donde prácticamente todos los sujetos de derecho nos convertimos en sujetos también pasivos de la inspección, control y vigilancia del Estado. Se crea la Superintendencia de Control de Cambios, en fin, y hay una serie ya de normas que regulan, estructuran esa función de inspección, control y vigilancia. Como digo, también hay tesis que piden la revisión de ese amplio intervencionismo estatal. Llegamos ya en la década de los años 70, finales de los 70, principios de los 80, a lo que se conoce como las tesis del neoliberalismo, en donde se dice que el Estado pues ya no debe ser el prestador de los servicios públicos, sino que debe ser un gestor de los mismos y debe cumplir unas funciones de inspección, control y vigilancia, y entonces en esa medida los servicios públicos y las empresas estatales deben ser transferidas a los particulares bajo una idea de lo que se denomina, comillas, privatización, que es una palabra que asusta a muchas personas, pero pues evidentemente ese es el origen de esa profundización que tenemos hoy en día de la inspección, control y vigilancia y por ende de las sanciones administrativas. En ese panorama llegamos a la Constitución del 91, pero pues debo decir que esta estructura que tenemos sobre la función sancionatoria, en particular la función de inspección, control y vigilancia, pues se ve reflejada evidentemente en nuestro querido y antiguo Código Contencioso Administrativo, Decreto 01 del 84, en donde pues realmente la función administrativa sancionatoria no se ve reflejada sino salvo en un artículo, que era el artículo 38, que refería a la caducidad de la potestad sancionatoria de la administración. Es decir, para aquella época, Decreto 01 del 84, pues se reflejaba evidentemente que el Estado no tenía, o la administración mejor, no tenía muy claro cuál era su papel y su actividad en la sanción administrativa, y entonces cualquier procedimiento administrativo se adelantaba pues con base en el procedimiento general, lo cual pues obviamente genera dificultades desde el punto de vista práctico de la finalidad y el objeto de la actuación, y muchas veces empezó desde esa época a plantearse la necesidad de establecer a través de decretos reglamentarios procedimientos administrativos que, como vamos a ver ahora, chocan de frente con la Constitución de 1991. Entonces, en ese contexto de revisión del Estado intervencionista, de revisión de las políticas, o mejor, del papel del Estado en la economía y del Estado prestador al Estado gestor, en fin, llegamos a la Constitución del 91, pues, en donde simplemente, a título de resumen, podemos ver que existen dos normas o dos bloques de normas fundamentales que estructuran esta materia. La primera, evidentemente, bajo una teoría, digamos, clásica de la intervención del Estado en la economía, tenemos la protección de la propiedad privada, su función social y ecológica, tenemos la protección del derecho que tiene toda persona a la libre iniciativa privada, a la libre empresa, y evidentemente en el artículo 333 se habla de una función estatal tendiente a prevenir la posición de dominio en el mercado, y entonces pues allí el Estado debe intervenir para proteger a los consumidores y usuarios. Eso es como un primer bloque de artículos, pero seguidamente venimos al artículo 334 de la Constitución, que dice que el Estado interviene en todo y que el Estado es director general de la economía. 334, 335,
una intervención específica en el sector financiero, bursátil y asegurador, y como si fuera una amalgama de posiciones ideológicas y jurídicas, pues evidentemente llegamos al artículo 336, donde nos dice que se acaba el monopolio estatal y que este solamente puede ser utilizado como arbitrio rentístico. Si queremos resumir entonces un poco el asunto, debemos llegar al artículo 365, que señala que el Estado es prestador de los servicios, el Estado ya no es prestador de los servicios públicos, no es prestador de los servicios públicos, sino que estos pueden ser prestados por los particulares y también el Estado, pero ojo, en igualdad de condiciones. Es decir, hay una regulación estatal, el Estado es el encargado de esa regulación y fruto de esa regulación entonces, pues evidentemente ejercerá funciones de inspección, control y vigilancia. Pues bien, ese aumento de las potestades estatales, particularmente con el tema de la privatización que ya mencionaba, particularmente con la disolución del monopolio estatal, pues da lugar a la expedición de múltiples leyes especiales de carácter sectorial que regulan, en los términos del artículo 365 de la Constitución, regulan diferentes sectores económicos. Entonces empiezan a expedirse las leyes 142 del 94, 222 del 95, evidentemente hay una reorganización del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero con el decreto 663 de 1993, en fin, el Estatuto del Transporte, ley 105 del 93 y ley 336 del 96, en fin, un sinnúmero de sectores económicos empiezan a ser regulados por el Estado. Y esa regulación necesariamente conlleva, o mejor, en esas leyes se incluyen infracciones administrativas. Pero olvidó el legislador especial, el legislador sectorial olvidó expedir normas de procedimiento para la imposición de sanciones administrativas, luego nos remitía a nuestro querido CCA, pero el CCA, como ya lo dije, pues no tenía una norma de procedimiento sancionatorio, entonces vino la explosión de decretos reglamentarios, explosión entre comillas por supuesto, de decretos reglamentarios que traían procedimientos administrativos sancionatorios. Para concluir esta parte histórica y este apresurado recorrido por el derecho administrativo en su aspecto de la función sancionatoria, pues más o menos por los años posterior al año 2000 empieza a pensarse en una reforma del Código Contencioso Administrativo, pero empujado por una situación fáctica, y es que como el artículo 29 constitucional, a la vez que la Constitución del 91 incrementó las potestades del Estado en materia sancionatoria, pues también tiene un balance, es decir, hay una regulación muy amplia, y ustedes saben que la Constitución del 91 es una constitución garantista, en el artículo 29 constitucional sobre el debido proceso administrativo. Entonces entraba en tensión la potestad sancionatoria con la garantía del debido proceso. Pues lo que sucedía generalmente es que las sanciones administrativas, es decir, los actos administrativos o las actuaciones administrativas sancionatorias eran recurridas por los afectados por las medidas vía tutela, lo cual generó que el desarrollo del derecho administrativo sancionador y particularmente de las actuaciones sancionatorias fuera estableciéndose paso a paso, casi que ad hoc, por sentencias de la Corte Constitucional de Tutela, en donde señalaban el alcance del debido proceso administrativo. Pues bien, como les decía, pues eso generaba inseguridad jurídica, pues obviamente violaba el principio de reserva de ley en materia de procedimiento que trae el artículo 29 constitucional, y todos esos datos los tomó la Comisión de Reforma del Código, y fue necesario, en ese momento se veía como necesario e indispensable establecer un capítulo en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437, nuestro conocido CEPACA, un capítulo específico sobre procedimiento administrativo sancionatorio. Culmino entonces en este punto, por lo menos esa parte histórica, señalando que las reglas que trae el CEPACA son fruto, en primer lugar, de todo ese desarrollo jurisprudencial tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado en materia de debido proceso administrativo. Recoge los principios del debido proceso que trae el artículo 29 constitucional, y por eso se habla, por muchos autores y por los creadores del Código,
que pues el CEPACA es la verdadera constitucionalización del derecho administrativo en nuestro medio a través de las reglas procesales que nos enseña la parte primera del Código. Eso por un lado. Por el otro, simplemente afirmar que a partir de la expedición del CEPACA, pues evidentemente, como lo vamos a ver, pues ha habido un desarrollo importante de la jurisprudencia del Consejo de Estado en esta materia, pero particularmente creo que se va a incrementar ese desarrollo jurisprudencial y creo que va a haber mayores expresiones de las sanciones administrativas, y lo vemos todos los días, en la medida en que también el Estado ha incrementado considerablemente sus potestades sancionatorias a partir del año 2010, y hoy en día hay sanciones administrativas que pueden llegar hasta los 200.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es decir, hoy en día ustedes pueden simplemente buscar Google y ponen sanción administrativa y les aparecen un sinnúmero de noticias de múltiples autoridades de vigilancia y control que en los últimos días, semanas, meses han impuesto sanciones administrativas, y entonces pues allí lo que vamos a ver no solamente es el escenario de que estas sanciones pues están siendo recurridas ante las autoridades competentes vía los recursos administrativos, sino que hacia el futuro vamos a ver más procesos judiciales en la materia. Esa es como una expresión, repito, en un contexto histórico que pues me parece importante tener en cuenta cuando se estudian estos aspectos. Dicho lo anterior, pues no podemos nada más que señalar que la tesis que sostenemos refiere que las actuaciones administrativas sancionatorias tienen como eje conductor la Constitución política, el artículo 29 constitucional y, por supuesto, los principios constitucionales del debido proceso, pero bajo un aspecto que pues me atrevo a señalar, es una introducción de mi parte, y es que considero que como esto se trata de una actuación administrativa, de una función administrativa, de una actividad administrativa regida por el derecho administrativo, según lo dice el artículo 2 del CEPACA, pues nosotros no podemos seguir bajo la tutela del derecho penal. Es decir, el derecho penal lo vemos como un referente dogmático, pero no como el que domina la estructura, la actuación, las reglas y los pasos del procedimiento administrativo sancionador, y por ello pues los principios que vamos a revisar ahora, pues no, o sea, a pesar de que uno en una primera visión puede entender que vienen del derecho penal, como en efecto vienen del derecho penal, lo cierto es que la comprensión que le damos es bajo el derecho administrativo. Eso es una precisión importante que debemos realizar siempre cuando estamos frente a una actuación de estas. Por supuesto, hay múltiples procedimientos sancionatorios especiales que no se rigen en principio por el CEPACA, en principio, porque allí, como lo vamos a ver, a partir de la Ley 1437, la inclusión de los principios del debido proceso a toda actuación administrativa hace que el funcionario que esté adelantando el trámite deba revisar primero si existe una norma especial o si no existe esa norma especial. Evidentemente, si no existe la norma especial de carácter legal, como lo vamos a ver más adelante, pues tendrá que acudir al CEPACA. Pero incluso existiendo la norma de carácter especial, como por ejemplo aspectos bastante regulados, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Ley 1333 del año 2009 en materia ambiental, Ley 1740 en materia de inspección y vigilancia de las instituciones de educación superior. A pesar de que existan estos procedimientos especiales y esas normas especiales, no se puede dejar de lado la norma general, como quiera que, repito, ella es el desarrollo de los principios constitucionales del debido proceso. Conforme entonces a lo anterior, vamos a revisar los principios fundamentales de las actuaciones administrativas y, según lo prometido desde el comienzo de la conferencia, su vinculación, su conexión con providencias proferidas por el Consejo de Estado que han estudiado, analizado y puntualizado el entendimiento de estos principios. Entonces, si ustedes revisan el artículo 3 del CEPACA, allí se encuentra la formulación general en virtud de la cual pues, el debido proceso es un principio rector de las actuaciones administrativas sancionatorias, y particularmente dice el artículo 3 que en materia administrativa sancionatoria
rige el principio de legalidad de las faltas y de las sanciones. Es un desarrollo del artículo 29 constitucional y evidentemente una regla, un principio y una regla del procedimiento en materia sancionatoria. Entonces, ese principio de legalidad de las faltas y las sanciones tiene, a su vez, dos principios que considero fundamentales para este momento. El primero, el principio de tipicidad, es decir, la ley debe definir, describir, comprender de manera inequívoca tanto la infracción como la sanción. Y el principio de reserva de ley en materia sustancial y de procedimiento, es decir, no es posible la existencia de sanciones administrativas sin un sustento legal. Primer punto. Y segundo punto, a mi juicio más importante y de mayor ocurrencia desde el punto de vista de los posibles vicios de las actuaciones administrativas, es que todo procedimiento administrativo debe estar previsto en una ley o norma con fuerza de ley. Quiere esto decir que cualquier norma infralegal que establezca un procedimiento administrativo o es inaplicable por el artículo 29 constitucional en la medida en que transgrede directamente la Constitución en su principio de reserva de ley, o ha quedado derogado si es que este es anterior a la Ley 1437 por virtud del artículo 309 del Código, en virtud del cual pues se derogan todas las disposiciones que le sean contrarias. Esto es, actos administrativos como decretos reglamentarios, resoluciones, circulares, acuerdos municipales, ordenanzas departamentales e incluso, como lo veíamos en ocasiones, conceptos que señalaban al interior de las entidades cómo debería adelantarse un procedimiento administrativo sancionatorio. Y pues una expresión importante de este principio de reserva de ley en materia de procedimiento y en materia sustancial también es la sentencia del Consejo de Estado en su sección primera, el expediente 2008-00107, acumulado con el 0098 del 16 de mayo de 2016. En esa oportunidad el Consejo de Estado tuvo ocasión de examinar la legalidad del decreto reglamentario 3366 de 2003, reglamentario de la ley 105 del 93 y la ley 336 de 1996, es decir, en materia de transporte. Pues bien, este decreto bastante extenso, repito, decreto reglamentario, tenía la particularidad de que establecía un sinnúmero de infracciones y sanciones, haciendo una especie de cuadro independiente de infracciones y sanciones, es decir, si la ley decía que las sanciones para determinada infracción del transporte terrestre automotor era de 1 a 700 salarios mínimos, creo que ese es el marco de la ley, el decreto decía, bueno, muy bien, si las infracciones son tales, será de 1 a 10 salarios mínimos. Si las infracciones son tales, será de 11 a 21 salarios mínimos, si las infracciones son tales, de 21 a 51 y así sucesivamente hasta completar los 700. Lo cual, pues, evidentemente viola el principio de legalidad de las faltas y de las sanciones, y así tuvo oportunidad de declarar el Consejo de Estado en esa sentencia, y cito textualmente: al Ejecutivo no se le atribuyen facultades para tipificar infracciones y menos aún para determinar las sanciones respectivas. Esto es un tema muy importante porque hay un sinnúmero de decretos reglamentarios y de actos administrativos que establecen un cuadro independiente de sanciones que se aleja de lo que la ley en la materia ha señalado. Si seguimos este mismo pronunciamiento jurisprudencial, pues llegaremos a la conclusión de que dichas normas pues tienen un vicio de legalidad y de constitucionalidad, a mi juicio. Hay varios ejemplos, pues en materia de servicios públicos hay unos decretos que establecen una tabla de sanciones que pues por supuesto tiene un aspecto similar al del decreto 3666 de 2003, también en materia de inspección y vigilancia de las funciones del Ministerio de Trabajo hay un decreto
que señala cómo se establecen esas sanciones. En fin, todas esas normas, insisto, si atendemos el pronunciamiento del Consejo de Estado, pues tienen un vicio de legalidad. En segundo lugar, y insisto, a mi juicio, tal vez por el cariño que le tengo al tema procedimental, pues evidentemente, si no tenemos una ley que señale un procedimiento, lo único aplicable, un procedimiento especial me refiero, lo único aplicable para las sanciones administrativas es la ley 1437. Y esto lo ha dicho de tiempo atrás el Consejo de Estado, incluso en vigencia del CCA. Y para ello entonces cito ese principio de reserva de la ley en materia de procedimiento, una sentencia de la sección tercera, subsección C, el expediente 2013-0091 del 19 de septiembre de 2016, en donde se reitera otra sentencia de la sección tercera del Consejo de Estado en el expediente 39.477 del 21 de marzo de 2012. ¿Qué dice este pronunciamiento? Cito en comillas: la ausencia de procedimientos administrativos o las falencias normativas de los de naturaleza especial que hubiera establecido el legislador se llenan siempre y bajo cualquier circunstancia con las disposiciones de la parte primera del Código que configura en nuestro ordenamiento la gran regla general de los procedimientos administrativos. Es decir, aplicación concreta del principio de reserva de ley en materia de procedimiento e incluso en el plano específico de lo que denominamos la necesidad del procedimiento. El procedimiento debe estar previsto siempre en una ley. Esto es parte del principio democrático, esto es parte de la tensión existente entre las potestades del Estado, pero las garantías de los ciudadanos. Lo que buscamos no solamente es que la actuación sea legítima, sino que sea justa. Y por lo mismo se entiende que quien puede expresar esa comprensión de justicia como desarrollo constitucional, pues es el legislador y no las autoridades administrativas, por una sencilla razón también propia de nuestro derecho administrativo, y es que en este caso la administración es juez y parte. Entonces no solamente tendría la potestad sancionatoria, sino a su vez la expedición de las reglas de procedimiento, lo cual pues deja en una desventaja total al ciudadano frente a la administración. En segundo lugar, tenemos el principio de antijuridicidad. Ese principio de antijuridicidad, que también pues, es antiguo, señala que la conducta, una conducta típica, pues debe ser contraria al ordenamiento jurídico, es decir, debe vulnerar o lesionar un interés jurídico tutelado. Esto es muy importante porque si no se cumple con el elemento antijuridicidad, pues evidentemente lo que vamos a tener es una eximente de responsabilidad administrativa. Es decir, si la conducta que despliega el sujeto no transgrede o no lesiona un interés jurídico tutelado, pues no puede haber sanción. Y es lo que también se conoce como el principio de lesividad de la sanción, en virtud del cual, pues para que haya sanción, debe afectarse o ponerse en peligro ese bien jurídico tutelado. Pues bien, esto ha sido analizado de tiempo atrás por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la sentencia SU 424 de 2016, las sentencias 003C003 de 2017, y por el Consejo de Estado de tiempo atrás en materia tributaria se ha hablado del principio de lesividad. Allá se analiza el tema bajo la afectación del recaudo nacional, es decir, la conducta desplegada por el contribuyente afecta sí o no el recaudo nacional. Si se afecta, o sea, a pesar de que la conducta sea típica, pero no afecte el recaudo nacional, el Consejo de Estado ha considerado que la conducta, pues por supuesto, no es antijurídica y por lo mismo no es sancionable. Y ustedes pueden entonces consultar en esta línea la sentencia de la sección cuarta del Consejo de Estado en el expediente 2008-0122, el número interno 19.851 del 30 de agosto de 2016. Eso en cuanto a la antijuridicidad. Los temas que he mencionado no creo que sean tan polémicos como los que vienen ahora. Esto va aumentando poco a poco. La culpabilidad. Aún hoy hay entidades
que ejercen funciones de inspección, control y vigilancia, que siguen montadas bajo la idea de que estamos bajo una responsabilidad objetiva. Cuando de tiempo atrás se ha dicho que en virtud del artículo 29 constitucional y de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8, el Estado, que cuando ejerce una potestad sancionatoria, debe verificar la responsabilidad subjetiva, es decir, debe constatar o comprobar el elemento culpabilidad. En ese sentido, la culpabilidad se presenta como un elemento indispensable de la actuación administrativa que proscribe toda forma de responsabilidad objetiva. Y entonces, ¿qué es responsabilidad objetiva? Pues es ese régimen en el que basta la comisión de la infracción para que la persona que la cometa pues sea sancionada. Esa proscripción de la responsabilidad objetiva, que repito, viene en el artículo 29 constitucional, la recoge el Consejo de Estado en la sentencia 2008-0122, el número interno 19.851, del 30 de agosto de 2016, donde expresamente se señala que en materia sancionatoria administrativa está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. A su vez, la sentencia SU 424 de 2016 y la C003 de 2017 de la Corte Constitucional también acogen este planteamiento. Luego, creo que existe una identificación jurisprudencial tanto en el Consejo de Estado como en la Corte Constitucional de que en Colombia la responsabilidad es subjetiva. Ahora bien, si hemos dicho esto y hemos planteado este elemento como esencial de las actuaciones sancionatorias, ¿qué entendemos por culpabilidad en materia administrativa sancionatoria? Entendemos que es el análisis subjetivo de la responsabilidad en atención a las circunstancias particulares en las que se presenta la conducta, es decir, si el investigado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó o no a ese cumplimiento. O sea, partimos del supuesto de que evidentemente en la materia administrativa sancionatoria toda persona tiene el deber de observancia del ordenamiento jurídico. Es decir, debe desplegar su conducta para observar la norma y no para inobservarla. Lo cual demuestra que en el evento en que una persona incumpla una disposición legal a la cual está sometido, pues necesariamente deberá establecerse su responsabilidad subjetiva, y lo que implica, por un lado, que la persona puede expresar eximentes de responsabilidad y por el otro lado que la administración debe desvirtuar la presunción de inocencia. Recordemos que la presunción de inocencia es toda persona se presume inocente mientras que no haya sido declarada responsable. Desvirtuar esa presunción de inocencia es una carga probatoria y procesal del Estado. Luego, el particular que se encuentra sometido a una actuación administrativa sancionatoria, pues lo que tiene que hacer es desvirtuar, o mejor, desvirtuar las pruebas que han sido allegadas en su contra y plantear eximentes de responsabilidad. Pero es allí donde se choca con la práctica administrativa, porque, insisto, hay autoridades administrativas que no aceptan el planteamiento ni la prueba de eximentes de responsabilidad porque estiman que cometida la infracción, lo que procede es la sanción. Tal vez algunas lo único que aceptan es el caso fortuito de la fuerza mayor, pero pues eso no es ninguna alabanza, porque pues el caso fortuito de la fuerza mayor exime en cualquier régimen de responsabilidad. Eso en cuanto a la culpabilidad. Otro, por eso digo que esto va aumentando de contenido y también de posible polémica, es el principio de favorabilidad. El principio de favorabilidad empezó desde el comienzo de la Constitución del 91 en su vigencia. Las autoridades dijeron no aplica en materia administrativa. ¿Por qué no aplica? Porque la lectura literal del artículo 29 señala: en materia penal la ley permisiva favorable, cuando fuere posterior, prevalecerá sobre la restrictiva de favorable. Entonces la lectura en materia penal decía, no, pues eso es materia penal, acá en materia administrativa eso no aplica, no nos aplica. Ahí se mantuvieron durante mucho tiempo las entidades hasta que sale una sentencia, la C922 de 2001, de la Corte Constitucional, que dice: no señores, la lectura literal del artículo 29 es equivocada, debe hacerse una lectura conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos, conforme a la dignidad humana, en fin, a la seguridad jurídica también, y
En ese sentido, el principio de favorabilidad se aplica a toda clase de actuaciones en donde el Estado ejerce un poder sancionador. Pues parece que esa sentencia no pegó mucho dentro de las autoridades administrativas y aún bien entrado el siglo XXI había autoridades administrativas en que negaban la posibilidad del principio de favorabilidad. Vino la sentencia SU 424 de 2016 de la Corte Constitucional que reiteró el principio de favorabilidad e insisto, aún en el 2016 había entidades, o por lo menos en procesos ya bien adelantados en el siglo, la primera década, segunda década ya del siglo XXI, que negaban la potestad o la favorabilidad dentro de las actuaciones administrativas, particularmente en materia cambiaria, montados en una tesis absurda, pero pues esa era la posición de la administración. Y cito, y esto es fundamental, el expediente 2013-00701. ¿Por qué? Porque allí la sección primera del Consejo de Estado, en sentencia de unificación, es decir, vinculante para la administración, según los artículos 10, 102 y 269 del CEPACA, sentencia del expediente 2013-00701, del 4 de agosto de 2016, señaló que en materia administrativa sancionatoria aplica la favorabilidad en todos los casos, sin excepción, cerrando así este, creo yo, terrible capítulo de autoridades administrativas que negaban la aplicación del artículo 29 constitucional. Y vemos que el proceso, según el número del expediente 2013-00701, incluso en vigencia del CEPACA, aún seguían negando el principio de favorabilidad. Llegamos a lo que a mi juicio es uno de los aspectos más importantes y más actuales y que mayor problemática tenemos en las actuaciones administrativas, como es la aplicación y el entendimiento y aplicación del principio de proporcionalidad. En materia sancionatoria, cuando hablamos de proporcionalidad, generalmente estamos bajo el criterio de la prohibición de exceso. Esto es, que la sanción no resulte excesiva en relación con la conducta que se pretende reprochar. ¿Sí? Principio de proporcionalidad, pues hay múltiples sentencias, tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, una aproximación muy completa, me parece que está en la sentencia C-916 de 2002. Y pues allí, en esa sentencia, como en otras del Consejo de Estado que ahora citaré, tenemos unos elementos o requisitos del principio de proporcionalidad y una fórmula que en la práctica es la que deben utilizar las autoridades administrativas. Entonces, dentro de esa prohibición de exceso, es decir, que la sanción no resulte excesiva frente a la conducta que se pretende reprochar, pues evidentemente debemos verificar la idoneidad, utilidad y correspondencia intrínseca entre la magnitud de la sanción y el interés público que se pretende preservar. Idoneidad, utilidad de las medidas a adoptar frente a el reproche que se persigue con la actuación administrativa. ¿Cuál es la fórmula? O sea, ese es un concepto teórico. ¿Cuál es la fórmula práctica que se emplea aquí? Pues un equilibrio entre los medios empleados y la finalidad perseguida. Una correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se atribuye. Es decir, una correlación adecuada entre la infracción y la sanción. Y en esto, pues, debo citar la sentencia expediente 2008-00090 del 26 de mayo de 2016, es una sentencia de la sección cuarta, y allí era el caso de un comerciante, de una persona que se presta o se dedica a la actividad del chance y pues evidentemente se le impuso una sanción en virtud del artículo 643 del Estatuto Tributario que señala que la sanción debe darse a partir de los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente. Esa es lo que señala la norma y pues se le impuso una sanción bastante cuantiosa, pero revisado el caso aquí por la sección cuarta, se dijo sí, evidentemente la norma señala esa regla, en virtud de la cual es a partir de los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente, pero hay que tener en cuenta que en la actividad que desarrolla este contribuyente, el 98.92%
de los ingresos del contribuyente no causaban IVA. Entonces, si el 98.92% de los ingresos no causa IVA y solamente el 1.08 pues efectivamente lo causa, pues evidentemente la sanción debe calcularse sobre el monto en que se causa el IVA y no sobre el que no se causa, en aplicación directa del principio de proporcionalidad. Y por lo mismo voy a leer entonces aquí comillas para que ustedes vean la consecuencia de la aplicación del principio de proporcionalidad. Por lo tanto, la liquidación de la sanción por no declarar impuesta en los actos administrativos acusados será modificada en el sentido de calcular el monto de la sanción exclusivamente sobre los ingresos gravados con el IVA en el segundo bimestre de 2002, lo que trae como consecuencia que solo debe aplicarse como base para la sanción los ingresos gravados que corresponden a la suma de 22.157.200 pesos y no, como lo hizo la administración, la suma de 2.043 millones de pesos. Aplicación directa, evidente, clara del principio de proporcionalidad. Obviamente, en el ámbito administrativo, pues tenemos los artículos 44 y 50 del CEPACA, normas que pues traen las reglas que debe utilizar la administración cuando quiera que se va a imponer una sanción, los temas de la graduación de la sanción, del ámbito de discrecionalidad que tiene la administración para la imposición de la sanción, porque repetimos acá un criterio que exponemos en el libro, y es que ciertamente la imposición de sanciones es una actividad reglada de la administración que tiene elementos discrecionales, es decir, podemos distinguir en ese acto administrativo elementos reglados y elementos discrecionales, y uno de los elementos reglados que debe observarse, pues evidentemente es el de la graduación de las sanciones. Y posteriormente, ya una vez se ha graduado la sanción, esta debe ser dosificada teniendo en cuenta ese ámbito de proporcionalidad que se exige para la sanción administrativa. Bien, esos eran los temas sobre los cuales en su configuración, antijuridicidad, culpabilidad, tipicidad y proporcionalidad quería tratar, y ahora paso ya en la parte final a tratar unos aspectos o unos casos recientes que son muy prácticos para todos aquellos, tanto abogados, jueces, estudiantes, profesionales que se dedican a funcionarios, por supuesto, servidores públicos que están en el área de las actuaciones administrativas sancionatorias, y es dos aspectos que han sido recientemente tratados por la jurisprudencia del Consejo de Estado. En primer lugar, tenemos actuaciones que parecen ser sancionatorias, pero realmente no lo son. Es decir, no toda actuación administrativa que produce un efecto negativo para la esfera jurídica de un sujeto puede ser considerada una sanción. ¿Qué es sanción entonces? Pues sanción es aquella medida de carácter represivo con una finalidad aflictiva por el incumplimiento de un deber general del ordenamiento jurídico. Eso es sanción, es decir, se busca, o la finalidad de ella es una finalidad aflictiva por el incumplimiento de una norma. Pues bien, en ese sentido, si tenemos claro qué es sanción y qué no es sanción, pues solamente en aquellos casos en donde estemos frente a la comisión de una infracción, pues debe seguirse el procedimiento administrativo sancionatorio, es decir, ese plus de garantías que trae los artículos 47 a 52 del CEPACA. En las demás actuaciones que no son sancionatorias, a pesar de que puedan producir un efecto negativo para el ciudadano, pues debe seguirse el procedimiento general. Pues bien, tenemos una sentencia, la sentencia de la sección primera del Consejo de Estado, el expediente 2014-00696 del 19 de mayo de 2016. Era el caso de una actuación administrativa adelantada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en virtud de la cual pues a esta entidad se le ha dado la facultad de certificar o de expedir una certificación relacionada con la administración
de los recursos del Sistema General de Participaciones de Agua Potable y Saneamiento Básico, y entonces, repito, pues debe expedir una certificación para los municipios para que estos hagan uso de esos recursos. Y pues la superintendencia no certificó a un municipio y por lo mismo pues el municipio no pudo obtener los recursos del Sistema General de Participaciones. Entonces el municipio demandó el acto de la superintendencia porque consideraba que se le estaba imponiendo una sanción. Pues bien, en la sentencia que cité de la sección primera, pues se dice que, comillas, desde la perspectiva material, no hay duda que si bien es cierto que la decisión de certificar el municipio comporta un efecto negativo para él, no cualquier decisión administrativa unilateral con eventuales efectos negativos para un sujeto de derecho originada en el cumplimiento de una norma puede ser catalogada como sanción administrativa. Y por lo mismo, los actos acusados o demandados, pues la demanda presentada no prosperó, como quiera que lo que se acusaba era la violación del debido proceso, porque según el municipio, como era una sanción, lo que debía aplicar era el procedimiento sancionatorio, y como la superintendencia no aplicó el procedimiento sancionatorio, pues entonces se violaba su debido proceso. Pues la sección primera en esta sentencia, al considerar que dicha decisión, a pesar de tener efecto negativo, no es sancionatoria, pues evidentemente dejó incólume los actos administrativos demandados. Y en materia de caducidad, pues ciertamente tenemos múltiples casos complejos, pero voy a citar solamente dos porque pues el tiempo ya se nos acaba. El artículo 52 de CEPACA establece la caducidad en materia administrativa sancionatoria, recoge una, digamos, disputa jurisprudencial que existía al interior del Consejo de Estado sobre de qué momento y hasta qué momento debía aplicarse la sanción administrativa, en fin, y señala expresamente que los actos administrativos sancionatorios deben proferirse dentro del término de 3 años de la comisión de los hechos y notificarse dentro de ese término. Entonces, no solamente la expedición, sino la notificación del acto dentro de los 3 años subsiguientes a la comisión de la infracción. Pues bien, bajo esa regla muy clara, que repito, recoge una controversia jurisprudencial que se había presentado en el Consejo de Estado y en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues teníamos una tesis un poco compleja, en virtud de la cual el término de caducidad comenzaba a contarse desde el momento en que la administración tuviera conocimiento de los hechos. Pues bien, el Consejo de Estado, en sentencia del 15 de febrero de 2018, este año, expediente 2005-01423, señaló que esa interpretación que se había hecho de una sentencia del Consejo de Estado, en virtud de la cual podía, en un asunto aduanero, era una sentencia que refería a un asunto aduanero, sentencia del año 2007, si mal no recuerdo, pues bien, se recogía esa tesis y evidentemente la caducidad de la potestad sancionatoria de la administración no se cuenta desde que la autoridad tiene conocimiento del hecho, ni tampoco desde que una persona presenta una queja refiriendo una infracción administrativa. No, se cuenta desde el momento de la infracción. Y en ese sentido, pues los invito a revisar dicha sentencia, que es muy reciente, de año 2018, en donde se manifestó este criterio jurisprudencial. Y cito, a pesar del tiempo, cito este párrafo que me parece interesante. Si se aplicara la tesis según la cual es desde que la administración tiene conocimiento del hecho, pues de lo contrario se llegaría al absurdo, comillas, de que en casos como el del sublite, si la Junta Central de Contadores no llega a conocer de oficio los hechos, el término de caducidad quedaría dependiendo de la voluntad de los interesados o particulares conocedores de los hechos, en la medida en que cuando a bien tengan denunciarlos, solo entonces empezaría a correr el término, aunque hubieran transcurrido más de los 3 años que lo conforman. Es decir, el término de caducidad es una norma de orden público, la cual no puede quedar sometida a la voluntad de los destinatarios. Y en materia de caducidad también se habla de qué momento empieza a contarse el término de las conductas reiteradas. Esto es,
si la repetición de un mismo comportamiento o cuándo opera la caducidad cuando se trata de la repetición de un mismo comportamiento. Pensemos en el caso de una entidad que debe emitir o remitir mejor unos informes al final de cada trimestre. Entonces, algunas autoridades, y entonces la entidad no remitió los del primer trimestre de 2018, tampoco los del segundo trimestre, y así sucesivamente. Y entonces al final, en el 31 de diciembre del 2018, la administración saca su cuadro y dice, no remitió la información durante el año 2018, y empieza a contar el término, no por el incumplimiento del 30 o 31 de marzo del 2018, sino lo empieza a contar a partir del 31 de diciembre del 2018. Pues bien, en sentencia de la sección quinta, expediente 2008-00045, del 8 de febrero de 2018, también muy reciente, se dice que el término o la contabilización del término debe realizarse a partir del momento en que cada hecho se produce. La reiteración no es un hecho único que permita tomar como extremo inicial el último de los actos que dan lugar a la actuación administrativa sancionatoria. Como parte de la conclusión, y dado que nos hemos referido a múltiples pronunciamientos jurisprudenciales tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, pues por supuesto no puedo dejar de citar el concepto 2177 de 2013 de la Sala de Consulta y Servicio Civil y la sentencia C539 de 2011, en los cuales particularmente el concepto de la Sala de Consulta, en donde pues evidentemente se señala que a partir de la vigencia del CEPACA, particularmente los artículos 10, 102 y 269 del CEPACA, las autoridades administrativas están sujetas a la interpretación que hacen los órganos de cierre de cada jurisdicción sobre las normas aplicables al caso, es decir, lo que hemos tratado durante esta conferencia. Las autoridades están vinculadas al precedente jurisprudencial. Y la Corte Constitucional, en sentencia de C539 de 2011, dijo que el desconocimiento del precedente judicial viola el debido proceso y afecta la validez de los actos administrativos, en particular, por supuesto, de los actos sancionatorios, como quiera que siempre, cuando hay una sanción, se está afectando la esfera jurídica del ciudadano. En ese orden, pues podríamos simplemente decir que la desatención de los pronunciamientos jurisprudenciales que contienen las sentencias de unificación del Consejo de Estado por parte de las autoridades administrativas en materia sancionatoria, particularmente la sentencia sobre la favorabilidad que cité en esta conferencia, pues implica necesariamente la violación del debido proceso constitucional. Como conclusión entonces de esta charla, y agradeciendo su paciencia por haberme escuchado, pues simplemente debemos reiterar que el establecimiento de un procedimiento administrativo sancionatorio en el CEPACA pues fue un gran avance, que esa materialización del avance normativo se ha dado por la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como particularmente del Consejo de Estado, y pues por supuesto lo que invito es a que esos principios y reglas del derecho constitucional del debido proceso definidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado pues sean acatados por las autoridades administrativas y por supuesto empleados por los particulares o por las personas que se encuentran sometidas a una actuación administrativa sancionatoria para que puedan defender sus intereses y sus derechos. De esta forma, y ateniéndome al tiempo que me ha sido otorgado, les agradezco su participación, su compañía, y quedo atento si el auditorio tiene alguna pregunta a resolverla, si me es posible, por supuesto. Profesor Juan Manuel, yo tengo una pregunta. Usted nos ha explicado que el contenido de la culpabilidad y su responsabilidad estrictamente objetiva genera unos problemas que ya han sido superados. El contenido de la culpabilidad se trata ahora con un contenido estrictamente subjetivo. ¿Qué críticas ve usted que el contenido de la culpabilidad sea estrictamente subjetivo cuando en otras materias
sancionatorias, concretamente en el derecho penal, el contenido subjetivo de la culpabilidad ha sido desplazado a la tipicidad, entendido como la voluntad, esto es, el dolo o la culpa, a ser parte subjetiva de la tipicidad y dejando únicamente la culpabilidad como un reproche social por el hecho de haber actuado de manera típica y antijurídica. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Pues efectivamente, el tema de la culpabilidad pues es un asunto de fondo y pues en materia administrativa sancionatoria tenemos evidentemente, como lo dije al principio, un referente que es el derecho penal. Pero nosotros no nos podemos quedar en el derecho penal, o sea, meternos en las discusiones del derecho penal para cuando se está en el ejercicio de una función administrativa, pues considero que no es adecuado y nos lleva a conclusiones incluso equivocadas. De hecho, doctor Juan, en la Comisión de Reforma, que esto es un dato que está documentado, quienes presentaron el capítulo sobre el procedimiento sancionatorio fueron las autoridades de vigilancia y control, particularmente algunas superintendencias. ¿Y qué se quería? Superar la interpretación que se había hecho en su momento, en virtud de la cual en el procedimiento administrativo sancionatorio o en el derecho administrativo sancionador aplican los principios del derecho penal con una cosa que llaman los matices que nunca nos han explicado. Entonces lo que se quiso fue superar ese, entre comillas, interpretación y pasar a unas reglas claras de la actuación administrativa. Dicho esto, entonces, ¿a qué vamos? Claro, hay múltiples normas y en materia administrativa sí que vemos eso que usted menciona, y es que en la descripción típica de la conducta hay una valoración, perdón, en la descripción típica de la infracción hay una valoración de la conducta. ¿Sí? Y aquí, pues como esto son sectores regulados, los cuales son especializados, ¿cierto? Pues en esa regulación ya hace parte del supuesto de que la persona conoce la norma y está obligada a observarla. Y su inobservancia, por el conocimiento que tiene la norma, por el beneficio que obtiene de la actividad en la cual desarrolla el campo de el mercado y su participación en el mercado, en fin, por la especialidad, por la profesionalización de la actividad, en fin, hablemos del sector financiero. Nadie podría decir en el sector financiero que es un lugar en el cual se exige la máxima prudencia y cuidado. Nadie podría decir, no, yo no sabía que esa norma existía. O no, yo no tenía conocimiento de que el mercado funcionaba de esa o de otra manera, porque se parte de un conocimiento personal, profesional de la regulación. Entonces, cuando las normas del sector financiero establecen la infracción, pues obviamente dentro de la descripción típica hacen una valoración de la conducta. Y entonces, ¿qué es lo importante allí? Y por eso es tan importante su pregunta. Lo importante allí, o sea, allí no es que haya una responsabilidad objetiva, es subjetiva también. ¿En qué sentido? En que se presume que la persona es inocente y que el Estado debe probar la responsabilidad, lo cual significa entonces que al menos el investigado, en esos órdenes de conducta de los que usted me pregunta, el investigado debe, o mejor, tiene el derecho de presentar eximentes de responsabilidad. Y si logra probar su eximente de responsabilidad, pues logra exonerarse de la sanción. Si no logra probar su eximente, será sancionado. Pero allí hay una valoración subjetiva del comportamiento del individuo. Sí, señor. Doctor Murgueitio.
Gracias, doctor Murguito. Precisamente ese es uno de los campos en donde existe la conciencia de que se trata de una responsabilidad objetiva, pero no es objetiva, es subjetiva. Tan cierto es que hay una ley reciente, no recuerdo el número de la ley, pero es reciente, en donde se regula de manera específica el tema de las fotomultas y, por ejemplo, se dice que hay que advertirle a las personas que existe un elemento de fotodetección o un elemento técnico para que la persona esté advertida de la situación y no sea sorprendida, incluso en ocasiones hasta de mala fe, frente a ese tipo de mecanismos de control del tránsito. Entonces, en materia de tránsito se ha dicho, se ha pensado, incluso existe la conciencia popular de que se trata de una responsabilidad objetiva, pero realmente no lo es. Y la gente piensa incluso que el simple comparendo ya es la sanción, cuando simplemente es una citación para que acuda a la autoridad de tránsito, para que sea ya en esa sede donde defienda sus derechos y por supuesto resultan casos de eximentes de responsabilidad y ya que usted pone el ejemplo, uno de las eximentes de responsabilidad que corresponden a un principio de solidaridad social, que es un principio constitucional, es por ejemplo el estado de necesidad. Supóngase usted, doctor, que estemos en un caso en el cual una persona llama a una ambulancia y la ambulancia no llega y usted tiene un familiar, una persona conocida, un compañero de trabajo que debe ser trasladado de manera inmediata a un centro médico y pues por supuesto el taxi no es el lugar para llevar a los pacientes y mucho menos la idea es que las personas transgredan las normas de tránsito, pero entre la vida del paciente y posiblemente en esa circunstancia extrema pasarse un semáforo en rojo, prevalecería o existirían eximentes de responsabilidad que en un estado de necesidad pueda exonerarse de la sanción. Ese es un caso. También hay casos de confianza legítima, citando acá el libro del doctor Balbuena, en los casos en los cuales, por ejemplo, de manera abrupta, las autoridades de tránsito cambian el sentido del tráfico de una vía, sin informar a los ciudadanos. Y al día siguiente, o sea, lo hacen por la noche, donde los ciudadanos, pues por supuesto, no están circulando, y al día siguiente aparecen los controladores del tránsito a imponer las sanciones. Pero, ¿cómo así? ¿Usted no sabía? La ignorancia de la ley no sirve de excusa, sí, pero eso es cierto. Pero yo la confianza legítima del ciudadano que sabía, por los que vivimos acá en este sector, o en cualquier sector de la ciudad, o simplemente en el lugar donde uno vive, pues el día a día le enseña cuáles son el sentido de el tránsito en ese lugar y de un momento de manera abrupta cambia la circulación. Es otro ejemplo en el cual, a pesar de que, repito, insisto, se ha dicho, se sostiene que se trataría de una responsabilidad objetiva, son casos en donde evidentemente son posibles eximentes de responsabilidad y por ende estamos frente a una responsabilidad subjetiva. También en el caso de la fotomulta se discutió mucho el tema de quién era el que conducía el vehículo. Y puede ser que la persona no esté conduciendo el vehículo y ¿por qué no? Puede ser, supóngase el caso, aparece en el registro, esto es un caso extremo, con eso concluyo. Su pregunta, por supuesto. Le roban el vehículo a la persona. Y pues obviamente en la huida de los delincuentes, pues transgreden todas las normas de tránsito posibles. Y fuera que le llevan el vehículo, le roban el vehículo, aparece ya el registro de las infracciones correspondientes. O sea, es decir, estaríamos recargando, además de que sufrió la pérdida de su vehículo, el pago de la infracción administrativa, porque es que a nombre de esa persona es que aparece el vehículo, cuando evidentemente puede demostrar que no lo estaba conduciendo y por tanto no cometió el hecho. Doctor Mario, doctor Sebastián.
vigilancia y control relacionado con la vivienda, la construcción y la venta y arrendamiento de viviendas. Ese es un tema, sobre todo en la construcción y venta, no tanto en el arrendamiento, porque sobre eso hay legislación más reciente. Pero resulta que todos los vicios y todos los señalamientos que el doctor ha hecho esta mañana coinciden con el tema de la vivienda. Un tema tan actual, por los casos que han sucedido recientemente en Cartagena, en Medellín, con el engaño y la estafa que se comete a la gente que llamó nuestro dinero para construir una vivienda, o cuando compra una vivienda, resulta que la vivienda se cae, está con miles de deficiencias y nadie responde. Por eso es cuando la vigilancia y el control está en cabeza de los alcaldes municipales. Pues resulta que no hay normatividad aplicable, porque la única que hay y que los alcaldes siguen aplicando es la legislación del año 68 y decretos reglamentarios del año 97 y 68. Normas totalmente desactualizadas y que chocan rotundamente con la Constitución del 91. Sin embargo, no se han actualizado. Y todas esas anomalías y todas esas vicisitudes que usted encuentra en los procedimientos disciplinarios, pues allí se palpa, allí está presente y todavía se sigue cometiendo. Es increíble que en Bogotá, en la alcaldía de Bogotá, la que conozco suficientemente, desde las últimas administraciones, desde las últimas 10, todas han cometido el mismo error y lo siguen cometiendo. Y se siguen violando la ley y la Constitución, pero ahí están las acciones que aplican en la investigación que adelantan, cometiendo todas estas especies de cosas. Y nadie ha observado que los abogados, los catedráticos, los jueces, que siguen violando los derechos de la ciudadanía, tanto de los constructores que construyen y venden esos proyectos, como la ciudadanía que compra esos proyectos. Entonces, hay un reglamento para trabajar y para estudiar. Muchas gracias, doctor Mario, y pues digamos en apoyo de su inquietud o de su mejor comentario, pues cuando al otro lado están servidores públicos que hacen esa reflexión, entonces bueno, entonces ¿qué hacemos? Entonces pues yo les digo algo muy sencillo: apliquen el CEPACA. No, esos decretos ya no están vigentes o son realmente inaplicables. Para eso tienen el CEPACA, ese es su instrumento. Pero pues en ocasiones, como diría por allá un colega, es más difícil olvidar que aprender. Doctor Sebastián. ¿Cómo atacaría el principio de legalidad cuando la ley establece que las sanciones administrativas se impondrán por incumplimiento de normas técnicas? La genérica. Y entonces el ente sancionador tiene una cantidad de NTI, son normas técnicas. Sí. Y ahí se encuentra no el procedimiento, pero digamos las causales de incumplimiento y algunas instalaciones. Sí, gracias. Es lo que llaman en la dogmática del derecho penal la remisión a las normas en blanco. Y entonces hay múltiples normas sancionatorias administrativas que remiten a otras, entre ellas a las normas técnicas. Yo creo que aquí esa técnica de remisión a las normas en blanco a partir del CEPACA pues tiene que reducirse. ¿En qué medida? En que no podemos descargar, mejor dicho, la técnica de remisión a normas en blanco pues es necesaria, pero utilizando las mismas palabras no pueden convertirse en un cheque en blanco a la administración. Es decir, que la sanción no esté predeterminada en la ley y los elementos de la sanción predeterminados en la ley y solamente sean llenados en aspectos técnicos, como usted menciona, porque pues es necesario, son cambiantes, esos aspectos técnicos sean el objeto de dichos reglamentos. Pero cuando es simplemente una remisión genérica, indeterminada y global, si se quiere, a reglamentos técnicos, pues lo que se está violando evidentemente es el principio de legalidad de las faltas y de las sanciones. Y en el libro yo hago una mención, lo que pasa es que pues tal vez ahorita de pronto no lo encuentro, pero hay una sentencia de la sección primera del Consejo de Estado en donde refiere este punto de
de que a partir de la vigencia del CEPACA, la técnica de remisión en blanco ha sido o debe ser considerada casi que subsidiaria, es decir, hay lo que llamamos una especie de intensidad intermedia, considerando que hay una intensidad fuerte en el derecho penal y una intensidad leve supuestamente en las sanciones administrativas, pues ahora hay una intensidad intermedia en el sentido de que necesariamente toda infracción administrativa debe estar predeterminada en la ley y que la remisión al tipo en blanco es excepcional y excepcional cuando quiera que se trate de un asunto netamente técnico o por lo cambiante de la situación, por ejemplo, temas ambientales que pueden cambiar de una estación seca a una estación de lluvia, eso puede ser modificado. Esa es como la respuesta que tendría a su inquietud, pero pues evidentemente ese es uno de los temas más complejos porque tenemos normas de cierre en muchas leyes especiales que dicen y serán sancionados por cualquier otro incumplimiento de cualquier otra norma a la cual esté sujeta su actividad. Eso evidentemente viola el principio de reserva de ley. Aquí encontré, doctor Luna, en la pregunta que usted me hizo, que la tenía en la cabeza, pero pues, la culpabilidad como elemento integrante de la acción típica, para quienes tengan mi libro en la página 76, que era su pregunta. Lo anterior lleva a la necesaria consecuencia en un plano práctico de que la prueba del nexo psicológico que es precisa para la realización del juicio de culpabilidad esté normalmente implícita en la realización de la acción infractora, y con ello que la esencia de tal juicio de culpabilidad se desplaza a la acreditación por el sujeto infractor, previa alegación de que concurren causas de exclusión de la responsabilidad. El traslado se hace al sujeto infractor y él debe probar el eximente de responsabilidad, precisamente porque la culpabilidad en esos tipos hace parte o es integrante del elemento tipicidad. Bueno, mil gracias.